Hola, 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 ¿qué tal? Una vez más en este espacio que dedicamos a hablar de cómic, de temas relacionados al cómic y en esta ocasión tenemos a un gran invitado que ya está por segunda vez aquí. Bienvenido Juan Carlos Chihuán. José Hola, Carlos, perdón. sí, te iba a corregir. No, no te Sí, preocupes. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Un bien, gusto estar aquí. bien. Sí, 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 ya es la segunda vez y bueno, ya conocemos un poco de tu obra. He podido revisar esta tesis que has sacado de dos, donde tomas el tema de dos personajes que son unos íconos de la revolución, ¿no? En mundiales, me parece, ¿no? A mí me sorprendió cuando escuché que la madre de Tupac Shakur le puso ese nombre, pues, a, a su hijo porque ella era una Black Panther y estaba muy metida en estos temas revolucionarios. Y el nombre real es Tupac Amaru Shakur. Ah, mira, eso no sabía. Se llama Tupac Amaru. Sí, es Tupac Amaru Shakur. Qué loco, ¿eh? Qué loco. No, ha sido pues una influencia enorme en muchas partes del mundo que incluso uno desconoce, ¿no? Así es, así es. Claro, igual que el Che Guevara, ¿no? Que haces esta comparación entre los dos y cómo eh, la historieta, cómo contribuye a humanizar y a idealizar a los personajes, a estos dos personajes revolucionarios, ¿no? Sí, sí, justamente parte de mi estudio, de mi investigación en torno a estos dos personajes históricos que luego se convierten en personajes de historieta es de cómo una obra gráfica, en este caso, ¿no? Gráfica narrativa, ha contribuido a crear esa mitología en torno a ellos dos. eh, y en realidad son ideas, no mías, sino de estudiosos que he investigado, em, que analizan justamente estas obras, ¿no? Karen Getzlow, eh, Jan Bettens. Hay muchos estudiosos de la historieta que lo analizan de esta manera, ¿no? Que en el caso de Che Guevara, antes de convertirse en el mito que hasta ahora es, no sea amado u odiado, él ya era un personaje histórico, pero fue obras como esta, como la que sacaron Héctor Oesterheld, Alberto Breccia y Enrique Breccia, las que contribuyeron a convertir esa imagen histórica, esa figura histórica en una imagen mítica, ¿no? Porque crearon toda una narrativa alrededor, ¿no? Dándole una categoría casi de profeta, de un profeta moderno. Eh, y bueno, a partir de eso ya se crea toda una simbología, ¿no? En torno a él, ¿no? Y lo mismo con Tupac Amaru, un poco también en la época del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Velasco, que él eh, nuevamente coge la figura de Tupac Amaru para crear una especie de orgullo nacional, ¿no? Y ahí también se va creando una mitología gráfica, ¿no? Tenemos el trabajo de Jesús Ruiz Durán, por ejemplo, ¿no? Los afiches con la cara de Tupac Amaru, que llega a ser tan fuerte, ¿no? Que hasta el día de hoy, pues, ¿Esos eran de Cinamos? perdón. Del Cinamos, creo que era ese logo. Sí, 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 creo que sí, ¿no? Creo que sí. Y Ujú. luego ha sido reinterpretado muchas veces, ¿no? Em, entonces vemos que la gráfica, ¿no? Y la narrativa visual contribuyen mucho a crear una mitología en torno a personajes históricos, ¿no? Y por eso al final yo me animé a hacer una tesis sobre esto, ¿no? Que llegó a ser mi tesis de maestría allá en Francia. Eh, y bueno, me siento bastante satisfecho y bastante contento de haber elegido este tema, porque también es un tema latinoamericano que no, los temas latinoamericanos no tienen en sí mucha visibilidad en un contexto europeo, pero le dan importancia, ¿no? Porque es algo, al fin y al cabo, humano y tiene una importancia global, ¿no? Em, y bueno, en resumen, creo que podría empezar así.
claro. Y los momentos en que salen estas obras, ¿no? Son diferentes, creo. Ya se había acabado en Perú el gobierno revolucionario de Velasco. Ya estábamos en los ochentas, creo que era con Belaúnde que Juan Acevedo publica esta obra. Y Sí, la del Che era un momento, ya era la dictadura, perseguidos, muchos perseguidos políticos, y Oesterheld fue pues una de las víctimas de esta dictadura, ¿no? sí, sí, exactamente. En el caso de acá lo tengo, ¿no? El Tupac Amaru de Juan Acevedo. Esta es la última edición que sacaron, que la adquirí el 2022. Sale en los años 80, exactamente, a principios, a mediados de los 80. Lo que me cuenta Juan, porque lo entrevisté también para hacer esta investigación, eh, él hizo todo un recorrido, ¿no? O sea, él viajó a los lugares donde Tupac Amaru había vivido, se entrevistó con gente, hizo talleres allá en Cusco, incluso de la gente que conoció, él se inspiró para crear personajes que salen ahí en la novela gráfica, ¿no? O sea, los rostros de los personajes y la manera de ser también. Porque Juan, pues, es bastante, eh, tú lo conoces, bastante sociable, ¿no? Bastante efusivo, pero a la vez bastante analítico, ¿no? Porque él lo que ve lo analiza y luego lo transporta a lo que es su dibujo. Y hay muchas escenas en la historia que él mismo cuenta acá, en la parte introductoria, que él se inspira en su misma niñez para recrear la niñez de Tupac Amaru. Em, y eso es muy, muy lindo, muy, muy humano, ¿no? O sea, humanizar al personaje, ¿no? Más allá de ponerlo en un contexto histórico. Y sí, fue una época difícil también, la época de Belaúnde. Recordemos que se estaba, pues, estaba empezando este periodo oscuro, ¿no? De la historia peruana contemporánea, del terrorismo. Y era difícil viajar al interior del país así nomás. O sea, había mucho problema, te podrían, eh, no sé, podría pasarte cualquier cosa, ¿no? O sea, no es como ahora, ¿no? Que es más seguro, digamos. Em, entonces dentro de un contexto difícil, una actitud valiente por parte de Juan Acevedo, el empezar este proyecto, empezar y terminar, ¿no? Porque logra publicar estas primeras dos partes de Tupac Amaru y espero que logre concluir la tercera. Y en el caso del Che, de esta de acá, la novela gráfica, la historieta Che, de Héctor Oesterheld y Alberto Brescia y su hijo Enrique Brescia, también sale en un contexto difícil de dictadura en Argentina, pero creo que ahí fue incluso más radical, ¿no? Lo que sucedió con esta obra al principio. Sale el año 68, el Che muere el año 67. Esta obra sale pocos meses después, o sea, lo hicieron en un tiempo récord, crearon una obra de arte, ¿no? Los tres, tanto Oesterheld escribiendo el guión y Brescia, padre e hijo, eh, creando la narrativa gráfica de este guión. Lo hicieron en un tiempo récord. Y en el momento en que sale, esta obra es baneada, ¿no? Es prohibida, es confiscada, es quemada. Entonces la primera edición del año 68 no existe, no hay. O sea, tanto así que tuvieron que rehacerla. Y cuando sale esta edición que he mostrado, esta es una edición española, publicada en Bilbao, el año 87, me parece. Se hace a partir de los restos que encontraron, ¿no? Es una reconstrucción de los restos de la primera edición del original, ¿no? Y lo publican también cuando Oesterheld ya había, pues, desaparecido, ¿no? Y digo desaparecido porque no se sabe exactamente en qué momento lo asesinaron, pues, porque lo secuestran y no se sabe, ¿no? En qué momento lo desaparecen de verdad, ¿no? Y todo ese contexto hace que estas obras cojan un valor mucho, mucho más allá del ser una publicación, o una buena publicación tiene un valor también social, un valor de época, ¿no? Eh,
Y yo creo que ahí encuentro las similitudes entre ambas también, ¿no? O sea, hablan de personajes históricos dentro de procesos revolucionarios, y la obra en sí también, ambas obras son revolucionarias por sí mismas, ¿no? Por el contexto en cómo salieron, lo que implicó trabajarlas, lo que implicó para sus autores arriesgarse a hacerlas, ¿no? Entonces todo eso las convierte pues en obras ícono de la historieta latinoamericana. Así es. A Oesterheld lo desaparece en el 77 y se cree que fallece en el 78. No hay fechas ni nada Ujú. seguro. Pero 10 años antes es el fallecimiento del Che Guevara, ¿no? En el 67. Sí, Entonces pasan 10 años para que Oesterheld desaparezca. sí, 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 pues, se vivió una dictadura en Argentina por muchos años, ¿no? Eh, Era un periodo de dictaduras en América Latina, en realidad, ¿no? Entonces, Sí, el Plan Cóndor, ¿no? sí, 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 exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, yo tengo una pequeña anécdota que contar acerca de esta obra del Che, exclusivamente esta obra, ¿no? Porque yo para hacer mi investigación, yo ya tenía el libro de Tupac Amaru. eh, bueno, lo tenía, eh, no en físico en ese momento porque no lo llevé a Francia. Yo hice esta tesis cuando vivía en Angoulême. Entonces, justamente mi padre fue a visitarme un año después y me llevó el libro de Tupac Amaru que yo ya había comprado acá, ¿no? Pero la del Che, yo no la tenía, solo me la pude prestar de la biblioteca bueno, hay una gran, enorme, maravillosa biblioteca de historietas en Angoulême, que se llama la Bibliothèque de la Cité, que tiene obras, pues, millones bueno, no millones, miles de obras de todo el mundo, y de Brescia tenía una colección, y ahí pude encontrar esta novela gráfica Che, en esta versión original de Bilbao, eh, y la tuve conmigo como un año, me acuerdo, ¿ya? O sea, esa me la presté de la biblioteca como un año, y no quería desprenderme de ella, porque es maravillosa la edición. O sea, es como ver una película, o sea, cómo está diagramada, como la introducción también, la nota editorial del editor es linda. Hay un prefacio de Ernesto Sábato en esta obra también. Wow. Porque yo vi otras versiones de esta obra del Che, que también le llaman Vida de Che, de otras casas editoriales, pero que no me parecían tan completas y tan bien editadas como esta. Además, el formato de esta historieta es grande. He visto otras más pequeñas, y con, o sea, otro estilo de diagramación, otro estilo de introducción, nota editorial, casi sin nota editorial. La versión francesa también no me gustaba. Era la versión de Dargaud, me parece. O sea, bonita estéticamente, pero obviaba muchas partes, obviaba la nota editorial, la diagramación también de adentro era un poco diferente. Y, y bueno, me sentía como un poco desilusionado de que me iba a deshacer, o sea, me iba a desprender de ese libro que me había prestado la biblioteca. Y justamente cuando llega mi padre a visitarme, va con mi hermana y mi hermano a Francia, y de ahí nos vamos a Madrid a hacer un paseo familiar de unos días. Y yo estaba por Madrid con mi padre, me acuerdo bien, y en eso él dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, me voy al hotel a descansar. Y yo le digo, bueno, yo casi lo acompaño, pero llega un momento no sé si te ha pasado de repente, a veces uno tiene como una corazonada de que algo puede pasar si tú te quedas en un lugar. Entonces yo le dije, no, mejor anda nomás, yo me voy a quedar, porque había una pequeña feria de libro en la avenida del Prado, en Madrid, chiquita, ¿ya? Era como unas casitas, y vendían libros, pero era pequeña, una feria de libro pequeña. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a quedar por acá, tú anda nomás y ya te doy la alcance después. Y llego a esta feria, y había un stand que decía historietas, cómics. Ya, entro al stand y una caja grande que decía historietas históricas. Y yo no sé cómo meto la mano a esa caja, y lo primero que saco, al meter la mano, lo primero que saco es este libro.
Ya, es lo primero que saco de esa caja. Yo lo tomé como, no, esto no puede estar pasando, esto es como una señal, ¿no? Y yo ya estaba ya como eh, cerca de terminar mi investigación, ¿no? La tesis. Y encima esta es es la misma edición, está como nuevecita, o sea, no pareciera que no ha pasado el tiempo. Y yo dije, bueno, esta joya debe valer pues sus 100 euros mínimo. Y cuando pregunto cuánto está, me dicen, ah, está a 8 euros. Bueno, entonces la compré de inmediato. O sea, incluso en ese momento yo no tenía el efectivo, tenía tarjeta nomás, y me fui corriendo a un banco, me fui literalmente corriendo a un banco que Lo estaba cerca. escondiste, el, Sí, el libro lo escondiste. le dije, señor, por favor, déjalo acá que yo regreso en 5 minutos. Ya me dijo, no hay problema. Me fui al banco, saqué dinero de mi cuenta y le pagué, porque imagínate, una obra de este tipo que esté a 8 euros, que al cambio al sol sería 8 por 4 32 soles, es pues, o sea, ni acá Claro, una creo, ganga. así cuesta 32 soles. Y bueno, ahí me la compré y ya la misma versión que me había prestado la biblioteca la devolví ya, pero ya con gusto de que tenía la obra para mí, ¿no? La original. Y bueno, cositas así a veces me han pasado, me han sucedido en contadas ocasiones, ¿no? Que encuentro libros que son como muy, que he estado buscando por mucho tiempo y que se aparecen de la nada, ¿no? Y ya, o sea, tengo que ya hacer algo, ¿no? Claro, eso es un poco de arqueología moderna, ¿no? Em, sí, quizás, ¿no? Quizás podría ser, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Buscar ahí donde venden libros usados, libros Sí, antiguos, ¿no? sí, sí, sí. Pero fue increíble esa vez, fue increíble. Yo lo tomé como una señal y a mí también me potenció, me influyó a que termine lo mejor posible esta investigación, ¿no? Que si la has chequeado, es una investigación tanto histórica, porque empiezo con un marco cultural e histórico, también sabiendo que me estoy dirigiendo a un público que no es ducho en la materia, ¿no? O sea, en lo que es la historia latinoamericana, ¿no? Es un público más que todo francés, entonces hay que ser bastante preciso con ciertos datos, ¿no? De quiénes son estos personajes, datos biográficos, eh, luego cómo su imagen o su influencia ha calado en la actualidad, ¿no? Eh, y cómo ciertos artistas y ciertas corrientes también los han tomado como referencia para hacer otras cosas, ¿no? Y luego de ese marco histórico y marco biográfico, ya voy al análisis de cada obra, ¿no? De las viñetas, de las planchas, de los encuadres, de las expresiones de los personajes, porque es bastante simbólico. En el caso del Che hay una doble lectura, ¿no? Tenemos la parte biográfica del Che y tenemos eso constituye la obra de Alberto Breccia. Él se encarga de dibujar eso, la parte biográfica, desde que es chiquito hasta que se alista en la Revolución Cubana. Y la otra lectura es los últimos días del Che en Bolivia, ¿no? Cuando está ya en la selva boliviana con su grupo de guerrilla, hasta su muerte. Y de esa parte se encarga Enrique Brescia, el hijo, ¿no? Y yo tuve la oportunidad también de entrevistar a Enrique Brescia para esta investigación, y él me contó, ¿no? Que cada uno tenía como bastante libertad, tanto Alberto como Enrique, para hacer su gráfica. Oesterheld les dio bastante libertad en ese sentido y así lograron hacer una obra que es bastante fuerte en términos gráficos, ¿no? Gráficos narrativos, ¿no? Y se nota muy claramente esa diferencia en el trazo, ¿no? De Alberto, que es un poco más académico y experimental con ciertas cosas de patrones y collage. Y Enrique, que es más expresivo, ¿no? Más expresionista en su trazo, ¿no? Em, y conjuga muy bien esos dos estilos, ¿no? En la obra del Che. Claro. Hay una preocupación muy grande, creo, por
por retratar al indígena como se ve, pues, ¿no? En el caso de, de Juan Acevedo, tú muestras ahí el indigenismo, ¿no? A Sabogal, Ujú. su obra y también las fotos el gigante de Paruro, ¿no? De De Chambi. Chambi. Ajá. Y también los Brescia también tuvieron esto, ¿no? Porque también muestras unas imágenes donde retratan muy bien el fenotipo del indígena, ¿no? Sí, sí, sí es interesante, incluso para hacer un análisis sociológico, ¿no? En estas obras, ¿no? Porque ellos, em, tanto los Brescia como Juan Acevedo, em, yo creo que se toman bastante en serio esa responsabilidad de retratar una realidad y también el fenotipo indígena, ¿no? O sea, em, tanto en la obra de los Brescia, con, cuando el Che interactúa con los campesinos, digamos, ¿no? Cuando llega a Bolivia, y ahí también la pluma de Oesterheld es bastante poética, ¿no? Es la Latinoamérica que Buenos Aires se niega a ver, ¿no? Algo así dice, ¿no? Porque justamente eso, y eso aparece en los cuadernos del Che, ¿no? Que cuando él hace sus primeros viajes en Latinoamérica o en Sudamérica, ¿no? Él se da cuenta de esa sociedad partida, ¿no? Partida en dos, ¿no? Como si el virreinato, el colonialismo todavía existiese, ¿no? Em, entonces, claro, ese énfasis que le ponen en los rostros, ¿no? Es bastante fuerte, bastante interesante. Y ahí yo hice una comparación porque en esta edición de Bilbao, el rostro ahí de ese grupo de bolivianos aparece en una página entera, ¿no? O sea, hay un zoom y aparece en una página entera, em, pero en la versión francesa no hay ese encuadre. O sea, esa página entera, esa que muestro ahí, de los rostros, que es como un zoom, un primer plano, ¿no? Cinematográfico, lo Ujú. obvian en la versión francesa y eso para mí pues no tiene sentido, le quita ese toque cinematográfico a la lectura, ¿no? Em, entonces es bastante interesante cómo lo plantean, ¿no? La figura del indígena, ¿no? Del mestizo, ¿no? Em, Juan Acevedo también lo plantea muy bien con las expresiones de sus personajes, ¿no? Cuando el hermano de Tupac Amaru tiene ese encuentro con creo que es el corregidor Arriaga, cuando tienen ese encuentro de miradas, ¿no? Y se miran cada uno con odio, o con cierto desprecio, ¿no? Eso también narrativamente es muy fuerte, ¿no? Tiene otro estilo, obviamente, Juan, pero mantiene pues esa fuerza en las expresiones, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de analizar, una de las cosas que trato de analizar en la investigación, ¿no? Que eh, me pareció que sí aporta algo bastante fuerte en la lectura, ¿no? de estas dos obras. Sí, estoy buscando justo esa imagen que mencionas, que no la encuentro ahorita. Está más adelante, si no yo la tengo, yo la puedo encontrar acá. A ver. Porque bueno, Juan también es un capo haciendo, aparte de los fondos, los paisajes, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, aquí la encontré. A ¿Sí? ver, voy a compartir, sí. Ahí está, ¿no? Claro, claro, eso es cuando llega ahí el corregidor y llega pues a vender lo que los pobladores no necesitan, ¿no? Lo que se cuenta, ¿no? Que los obligan a comprar cosas que no necesitaban, ¿no?
y ahí llega el hermano de Tupac Amaru, y el otro pues lo quiere mirar igual por encima del hombro, pero el otro como no se deja, ¿no? O sea, lo mira también con gallardía, ¿no? Y con cierto desprecio. Ahí ese juego de miradas es bastante pues llamativo, ¿no? Bastante significativo narrativamente, ¿no? Y ahí como se repiten esos recuadros, ¿no? Como la mirada del noble, pues, inca, se queda ahí estática, ¿no? O sea, no cambia de mirada, no cambia de expresión, ¿no? Y eso de alguna manera le jode al corregidor, ¿no? Se molesta, ¿no? Porque ¿quién es este para mirarme así, ¿no? Claro. Y claro, y Juan Acevedo, desde su humor gráfico también siempre ha sido muy incisivo, pues, ¿no? Muy. eh, Aquí, este planteamiento de esta página es increíble. Sí, sí, claro. Tienen la procesión, ¿no? Sí. ¿Cómo plantea esta página? ¿No? Te, Ujú. te- te lleva a mirar primero hacia acá, luego para acá y otra vez hacia acá, ¿no? Claro, ahí Es, tienes la lectura holística, ¿no? De la página de historieta, ¿no? Ahí rompe con los cuadros, rompe con las viñetas y es una multilectura, ¿no? O sea, puedes ver por todos lados y al final tu vista, bueno, se va a enfocar en esa procesión y en ese sacerdote, ¿no? Por composición, ¿no? Así es. Y aquí haces el análisis, pues, de esta viñeta. Ujú. Sí, ahí traté de elegir, digamos, las páginas más representativas, ¿no? Que se pueden analizar por su expresión, ¿no? Por cómo ordenan a los personajes, por cómo la composición, ¿no? Ahí, como ves, las viñetas tienen un recorrido como escalera, ¿no? Que es bastante también eh, interesante, ¿no? Lo plantea diferente, ¿no? Sí. ¿Y por qué fue que escogiste a estos dos mitos revolucionarios? Eh, ¿Cuál, Eh, cuál- cuál es tu motivación en esto, no? bueno, por una cuestión personal primero, porque siempre me ha interesado la historia, em, las figuras históricas, siempre me ha interesado. Y yo creo que también fue una oportunidad de mostrar un poco el arte de la historieta latinoamericana en un contexto europeo donde no se conoce tanto, ¿no? Porque en Francia conocen más que todo, yo creo, la historieta argentina, ¿no? Justamente por Brescia, porque también Hugo Pratt estuvo en Argentina y hubo como una correspondencia entre Europa y Argentina desde los años 60. em, y bueno, Mafalda pues también es conocida mundialmente, en Francia tiene mucho arraigo también, todo el mundo conoce a Mafalda. Em, entonces yo dije, bueno, es una oportunidad para mostrar el arte latinoamericano, la historieta, y también el arte peruano, ¿no? O sea, yo me sentía también como peruano un poco con el deber de mostrar eh, una buena obra que se haya hecho acá y que pueda interesar en un contexto europeo, francés, ¿no? Entonces, no fue en sí mi primera opción, porque yo estuve investigando varias otras historietas, encontré otras versiones de Tupac Amaru, encontré otras versiones del Che, encontré decenas de versiones del Che, o sea, hay hasta mangas del Che Guevara. eh, pero al final me quedé con ellos dos porque considero que son los que lo tratan con mucho más detalle, con bastante respeto, bastante
y tiene bastante investigación también, tiene un marco histórico muy, muy fuerte, ¿no? Sí, ahí están como estás poniendo, ¿no? Algunas historietas que encontré en torno a la figura del Che Guevara, que ya es un icono mundial, entonces no es extraño que saquen tantas historietas, ¿no? Y de Tupac Amaru también encontré algunas. Esa que está ahí, de Aventuras de la Vida Real, Tupac Amaru, El León Descuartizado, es una historieta mexicana del año 58, Wow. y, y que muestra a Tupac Amaru, pero es bajo un estilo de cómic americano, ¿no? De comic book, de cómic gringo. Y eso también es cool, es loco, ¿no? Es cómo usan la misma estética de un Superman de los años 50 para crear un Tupac Amaru peruano. Y también lo loco es que lo hayan hecho mexicanos, ¿no? Antes que peruanos, ¿no? Me entrevisté con hay un patita que es coleccionista que me envió esa historieta completa en PDF, un patita mexicano. Em, entonces estuve viendo estas, luego la de Felipe Pigna, también argentino, el Tupac Amaru, que es un poco más actual. Eh, pero al final la de Juan creo que es bastante completa, ¿no? O sea, tiene no solamente un marco histórico, sino la sensibilidad que le pone a la historia y el dibujo es incomparable, ¿no? O sea, no se ciñe simplemente a la historia, sino a lo que él puede aportar como autor, como artista, ¿no? Al discurso, a la narrativa, ¿no? Y eso también tiene el Che, ¿no? El aporte de la narrativa y el estilo de los autores. Y al final eso hizo que me decidiera enfocarme en ellos, ¿no? Al principio iba a haber otro personaje más, ¿ah? Iba a ser Mata Hari, que fue una espía Ah, sí, es espía, ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Yo tengo una historieta muy, muy, muy buena sobre ella. O sea, mi interés era personajes históricos que han dentro de procesos de guerra y procesos revolucionarios. Y ella iba a estar dentro, ¿no? Pero después dije, no, me voy a enfocar solo en latinoamericanos, en los que tienen un nexo, porque Mata Hari con Tupac Amaru y Che no tienen ningún nexo en realidad, ¿no? Em, y ya me enfoqué en estos dos y estuvo mucho mejor, ¿no? O sea, también para lo de la investigación y me pude concentrar mucho más, ¿no? Claro. Y también lograste entrevistar a Charles Walker, que también estaba aquí en el canal y también eh, eh, ah, es un gran estudioso pues de esta etapa del revolucionaria del Perú y Sí, toda esta claro. parte, ¿no? Sí, a Charles Walker yo le agradezco muchísimo porque él se tomó también el tiempo de acceder a una entrevista directa, ¿no? Él estaba en California en ese momento, recuerdo que estaba en Francia, y había como no sé cuántas horas, como 12 horas de diferencia, y accedió a una entrevista, él me contó también su punto de vista, sus estudios, yo de hecho utilicé su libro de Tupac Amaru, lo leí para hacer la investigación, y no, su aporte pues y su visión es interesantísima, ¿no? Em, en todo aspecto, ¿no? Porque él es un estudioso ya, especialista del tema, ¿no? Ha sacado hace poco un nuevo libro acerca de Tupac Amaru, me parece, ¿no? Y también uno de cartas de amor entre Micaela Bastías con Tupac Amaru, ¿no? Entonces, Sí. todo ese tema es interesante. Eh, Ahora, yo siento, como autor, como artista peruano, y me sorprendo un poco también por qué no hay como una saga en historieta histórica de estos personajes que tenemos, ¿no? En la historia peruana, ¿no? De Tupac Amaru hasta los, eh, digamos, los libertadores de la independencia, porque en el mercado francés hay pucha, un montón de sagas de todo tipo de la parte histórica, o sea, de los personajes históricos franceses, ¿no? Eh, y eso yo creo que o sea, es un terreno todavía virgen y amplio para crear eh, novelas gráficas como la que ha creado Juan Acevedo, ¿no? De gran valor, ¿no? Porque no te hablo así de cómics chicos, ¿no? Sino de novelas gráficas. Yo creo que podría hacerse, ¿no? Hay mucho material para trabajar eso acá, ¿no?
así es. Sí, sí, sí. Y como dices, quizás ha habido mucho desinterés, ¿no? Por reconocer a este personaje indígena. Más tenemos a Bolognesis, a Graus, Mm. eh, y bueno, creo que Sí, un poco se ha intentado tapar históricamente, ¿no? A personajes que no son blancos y mm, también a las mujeres también, ¿no? Que claro. se les ha borrado un poco de la historia. Claro, tienes a, sí, pues por empezar a Micaela Bastías, ¿no? Eh, Exacto. tienes muchos personajes ahí para explorar y crear, no solamente En Chile ficción. también, ¿no? A Colo Colo, Caupolicán. Sí, sí, claro, por supuesto. Ahí todo hay una fuente rica para crear historias, ¿no? Y para plantear proyectos de ese tipo, ¿no? Tenía que, no sé, darse el interés, ¿no? Sí. Y tú, según hasta dónde has llegado en tu investigación, ¿dónde termina el mito y dónde, o sea, hasta dónde termina el personaje real y dónde comienza el mito de estos dos personajes revolucionarios? Mira, esa es una buena pregunta. O sea, como te mencioné al principio, ¿no? O sea, cuando muere el Che, o sea, cuando muere una persona, es el momento ahí, creo yo, ¿no? Que eh, si has sido un personaje histórico, bueno, quedas como personaje histórico, pero ¿en qué momento te conviertes en un mito, ¿no? O sea, más allá de la historia, ¿no? Claro, trascienden, ¿no? Asciendes más allá, no son por tus ideas, por tus ideales, por cómo te ven, por cómo has muerto también, creo yo, ¿no? Em, en el caso de los dos, fueron muertes trágicas, ¿no? El Che ya estaba, porque hay muchos críticos del Che, y yo sé que muchos no están de acuerdo, pero yo voy acerca de las ideas, ¿no? Entonces, él estaba ya en Cuba, él era ministro, él pudo haberse quedado como, digamos, cómodamente ahí en el Estado, como le aconsejó, como les decía Fidel Castro incluso, ¿no? Pero él no, él decidió ir nuevamente al corazón de América a seguir Pero la primero se revolución. va a África, ¿no? Se va al Claro, Congo, previamente él se va a África, él que ahí no le fue muy bien, ¿no? no le fue muy bien, pero él arma ahí a su gente, ¿no? Y mucha gente que estuvo con él en el Congo se va a Bolivia, ¿no? Entonces él tenía ese interés de seguir con la, digamos, con la revolución, pues, por las armas, digamos, ¿no? Él no hizo eso de, bueno, ya estoy en el Estado, me quedo acá cómodo, ya tengo mi trabajo como ministro, mi sueldo, y ya pues, ya pasó mi época de revolucionario y guerrillero. Él regresa, él tiene cartas de despedida, hay un libro que me compré allá en París, maravilloso, que son todas las cartas, es un compendio de cartas que envió el Che a, a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados, ¿no? Cartas de corte político y de corte personal también, en donde él expresa lo que piensa, ¿no? Porque en unas cartas personales uno se libera completamente, ¿no? Uno se desnuda, ¿no? Em, y hay unas cartas bastante emotivas, una carta de despedida que les hace a sus hijos. Hay una carta de despedida también que le hace a Fidel. Y, y porque él, de alguna manera, él veía como que quizás no regresaría de ese proyecto que se metió en Bolivia, ¿no? Entonces, esa muerte trágica que él tiene allá, ¿no? Como lo capturan, bueno, acaban con él, ¿no? Y ya se sabe todo el contexto y lo que hicieron también con su cuerpo. Se sabe también que fue la CIA la que entrenó a los soldados bolivianos, eh, y que la orden de desaparecerlo no, es como que no era en el momento, pero al final dijeron que sí. Entonces, su cuerpo incluso estuvo perdido mucho tiempo. Em, bueno, esa muerte trágica se enlaza con la muerte trágica de Tupac Amaru, ¿no? El,
también ya sabemos, ¿no? Todo lo que pasó, ¿no? Lo de los 4 caballos, que no pudieron descuartizarlo y todo. Entonces, todas esas cosas contribuyen a crear esa imagen mítica, ¿no? Del personaje al cual acabaron de manera violenta, pero su mensaje siguió prevaleciendo, ¿no? Y tanto en el caso de Tupac Amaru como el Che, eso se convierte pues igual en una fuente muy rica para crear historias, ¿no? Y eso han aprovechado los artistas de muy buena manera para crear estas dos novelas gráficas, ¿no? Em, y ya, bueno, aparte de eso, todo lo que después puede aparecer alrededor de ellos, ¿no? Que ya se convierte ya en como un estereotipo de sí mismo, ¿no? El merchandising que aparece alrededor, ¿no? O un poco tergiversar la imagen de los personajes también pasa, ¿no? De convertir los símbolos de luchas que no son necesariamente eh, justas o no van por el camino en donde inicialmente era el pensamiento, ¿no? Bueno, eh, pero en fin, yo creo que una imagen mítica parte de eso, ¿no? De la muerte de los personajes, de la muerte trágica, y de ahí em, con la identidad que se tiene con el pueblo, con la identidad que se tiene con un país. Yo creo que ambos han contribuido a crear una imagen de lo que es el revolucionario latinoamericano, ¿no? Em, Aparte que el Che también en sus viajes pasó por acá, ¿no? Pasó por Perú, también analizó la cultura inca, ¿no? Y, y todas esas cosas influyeron a su pensamiento, ¿no? Bueno, no sé si eso responde en parte de tu pregunta, pero Sí, por sí, ahí. claro que sí. Este, sí, también creo que retomarlos como símbolos, como íconos, ¿no? En el Perú creo que tenemos muy pocos personajes que se representan, que tú ves su cara y dices, ah, este es eh, Mm, eh, Grau, este es Borgnesi. A ellos sí los tenemos bien, bien mentalizados, creo, pero iconográficamente creo que Tupac Amaru tiene más, ¿no? El sombrero, el cabello largo, los rasgos andinos, no sí, sé, pasa muy poco con personas. Se me ocurre otro que es Lolo Fernández, ¿no? Que también es nada más, vemos el rostro en estos claroscuros y lo reconocemos rápidamente, ¿no? sí, 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 es cierto. Bueno, Tupac Amaru estuvo en los billetes también, ¿no? También, claro. Eh, lo curioso es que hay muchas versiones, no tenemos un rostro exacto de cómo fue Tupac Amaru, ¿no? Hay Sí, muchas versiones. Pues siempre se le atribuye pues rasgos eh, indígenas, pero fuertes, ¿no? Con una mirada fuerte, corpulento, cabello largo, ¿no? Así se le describe, ¿no? Entonces todas las imágenes, las representaciones que se tienen de él tienen forzosamente que tener esa mirada fuerte, ¿no? Ese como verlo bien plantado ahí, ¿no? Em, Sí, es interesante. Para mí también la imagen que se me queda cuando pienso en Tupac Amaru es de Reinaldo Arenas, ¿no? El actor también, que claro, por interpretó supuesto. que esa película es maravillosa. No sé cómo no se remasteriza o se relanza, ¿no? Porque justo su director, Federico García, murió, me parece, el año pasado o hace un par de años. Em, pero yo siento que esa película es increíble, debería mostrarse más, ¿no? Porque es ya un clásico del cine peruano. Yo lo menciono también en mi investigación, ¿no? O sea, y cómo está narrada también, como de atrás adelante también, ¿no? Como empieza con el juicio, y luego ves la vida de José Gabriel Condorcanqui en Tungazuca, cuando llega a Lima, o sea, ves su proceso de cómo él se engancha en una revolución porque no le hacen caso, ¿no? Porque se- no aceptan sus pedidos, ¿no? En cuanto a la abolición de la mita y eso. Em, tenemos mucho material histórico de Tupac Amaru, ¿no? Y con trabajo de Charles Walker también.
se podría hacer ahí grandes cosas en términos gráficos, ¿no? Y bueno, ahí hay material para trabajar, ¿eh? Para trabajar historieta. Así es, así es. Y bueno, ahora creo que podemos pasar ya a otro tema que es el de esta exposición que se realizó este año en octubre, ¿no? Ah, Habitar el... en julio. Ah, en julio, perdón. Ujú. Sí, bueno, Creo que podemos pasar a las fotos directamente. Acá está. sí, sí, esa es una... Bueno, ese es el blog que yo tengo, que colgué las fotos de la expo, que lo hice con una amiga muy querida, Eloís, que estuvo acá ella es francesa, estuvo acá entre junio y julio y una parte de agosto. Y entonces ya habíamos desde hacía tiempo planificado hacer esta expo juntos, porque, bueno, estudiamos juntos en Angoulême. Ella estuvo haciendo una pasantía aquí en la Guyana francesa y de ahí pues se animó a pasar por Lima, porque bueno, no está tan lejos, es Sudamérica, la Guyana francesa está al norte de Brasil. Entonces ya la habíamos planificado, que era hacer una expo juntos, aprovechando su estadía y todo. Y, y lo pensamos en un tema en común, ¿no? Y nuestro tema en común resultó siendo los lazos que nos unían a los lugares en los que habíamos estado, en los que habíamos vivido. Em, y por eso se llama la expo Habitar el Vínculo, ¿no? O sea, el- tiene como que un juego ahí poético, ¿no? El vínculo que nos unía a esos espacios y el vínculo que también nos unía a nosotros, ¿no? Em, la curaduría se la encargué a un buen amigo, también Diego Contreras, que aparece justo en esa foto que está al medio, que es un investigador, también comunicador de la Católica. Entonces trabajamos esto conjuntamente, pero separadamente también. Y yo me encargué de hacer historieta, planchas de historieta, sobre todo de mi experiencia en Angoulême, ¿no? Algunas digamos, una gráfica muy figurativa, otras más abstractas. Y Eloís ella hizo fotografía, ¿no? Porque ella es fotógrafa, entonces su narrativa es en fotografía. Y también en textos, también escribió, ¿no? Entonces Y ahí, acá ahí nació, ¿no? el señor Chévez está aquí. Sí, sí, claro, mi gran amigo Chévez, él fue a la inauguración. Fue en el Museo José Carlos Mariátegui, que está en el centro de Lima, de la casa de José Carlos Mariátegui de la Manuta. Entonces yo, bueno, conversé para que nos reserven el espacio en julio. Ahí está justamente Carlos González. Y bueno, resultó muy, muy, muy agradable, la verdad, la exposición. Eh, Quedé muy, muy satisfecho, creo que lo viste también, quedé muy satisfecha. Y bueno, todavía tengo acá ya recuperé las obras y yo espero publicar pronto una historieta, bueno, un fanzine o lo que sea con las obras que puse ahí, ¿no? Quisiera completar un poco porque están un poco partidas, creo que algunas necesitan completar una historia más larga y cuando lo tenga ya lo pienso publicar, ¿no? Claro, porque sí publicaron un fanzine de esta muestra, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, el fanzine que publicamos en la muestra y que la mostramos, em, es acerca de, del proceso previo a la exposición, ¿no? O sea, son nuestros bocetos, nuestros apuntes, escritos, y incluso hay cosas que no están en la expo, porque son parte de los bocetos, ¿no? Así que, nada, fue un trabajo de varios meses, ¿ah? Eso que estás mostrando ahí son como, yo lo dividí así como enero, no, perdón, verano,
invierno, ¿no? Ese de ahí es verano, por ejemplo, ¿no? Ujú. Cómo se vive o cómo yo vivía el verano en Mulem, ¿no? Cómo se vive el invierno, cómo, eh, para mí, bajo mi visión de extranjero y también alguien que se tuvo que adaptar a la cultura, ¿no? Eh, y eso de ahí que ves es el fanzine, ¿no? Que son Sí, aquí está. bocetos, el proceso, ¿no? Las fotografías de Lois están ahí, en Guyana Francesa, y unas viñetas que hicimos conjuntos, ¿no? Eso se abre con un acordeón, ¿no? Entonces tú lo abres con un acordeón y a la vuelta hay un afiche. Y está en francés y en español, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, la parte de Lois está en francés y la mía está en español. Ahí los tenemos. ¿Y todavía los tienes para poder? Sí, claro, tengo todavía bastantes. Sí. Imprimimos, ¿cuántos? 300, creo. Ya. Y por Instagram te podemos contactar si es que alguien desea. Claro, claro, por Una- Instagram me pueden contactar para, ya sea para el fanzine o para proponerme cualquier proyecto. Yo estoy ahí siempre dispuesto, sí, en torno a la historieta, la narrativa visual. ahí abajo está tu Instagram, Gran Odiseo. Así es, Gran Odiseo, sí. Genial. Muchas gracias. Así que cuando se quieran comunicar con él. Porque también haces historieta por encargo, ¿no? Aquí Sí, vamos a mostrar una que lo has hecho con el Ministerio del de Medio ambiente, Ambiente, ¿no? sí. De ambiente. Ministerio de Ambiente, sí. Esa fue la última que trabajé. Bueno, aparte de mi labor de investigación, ¿no? Porque yo soy investigador, soy docente universitario y esa parte también me importa mucho, ¿no? Desarrollar la parte de investigación. Pero mi lado de historietista no lo dejo, ¿no? Y ahí estoy metiéndome en proyectos. Ese es el último que hice junto también a un amigo comunicador, Renato Velázquez. Con él trabajamos el guión y el concepto de esta historieta, y de ahí yo me encargué de realizar ya el- toda la parte gráfica, ¿no? Y de personajes. Y eso lo hicimos por encargo de un proyecto llamado Polilac, y junto al Ministerio de Ambiente. Lo empezamos hace ya varios meses. em, y el objetivo es eh, dar, concientizar a la gente sobre la importancia de los insectos polinizadores y las abejas, ¿no? O sea, las abejas, digamos, son las que se conocen más como los insectos que polinizan, pero hay otro tipo de insectos, ¿no? Hay moscas, los abejorros, mariposas, y de abejas también Las hay, mismas hormigas también, ¿no? de las hormigas no podría decirte, no estoy seguro, pero de mariposas, abejorros, moscas, y otros tipos de abejas, sí, hay abejas incluso que no tienen aguijón, que ahí las he dibujado, ¿no? Entonces, también pasó por un proceso de investigación, ¿no? Porque es un proyecto que se distribuye en Perú, Colombia, em, Brasil, Costa Rica, México y no sé si me olvido algún país. Em, pero dentro de todos estos países, y Paraguay, sí, Paraguay. Dentro de estos países hay toda una fauna de abejas, ¿no? Entonces la idea era eh, coger de toda esa fauna abejas representativas para crear esta historieta y mostrarlas como insectos de importancia para la agricultura, para la vida humana en general, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos quizás no le damos tanta importancia al valor de las abejas y de los insectos polinizadores, ¿no? En la vida, ¿no? Y este cómic es corto, que tiene 12 páginas, eh, es dirigido a los niños,
Y trata eso, ¿no? De concientizar, de valorar, ¿no? La presencia de las abejas dentro de- del mundo, ¿no? Y al final, en la página final hay unos datos, ¿no? Ya más precisos sobre cómo actúan las abejas y los insectos en la sociedad, ¿no? En las sociedades. Claro. Es un Ujú. trabajo que creo, me parece por lo que he visto que está dirigido a niños, eh, Sí, para que aprendan, ¿no? Sobre el papel de estos insectos, así que es es. importante. Sí, así es. Mira, yo tengo acá la versión impresa. Se imprimieron 1000 ejemplares y esto se distribuye gratuitamente. No sé realmente dónde lo han empezado a distribuir, em, pero bueno, ya por lo menos hay 1000 que están dando vuelta. Y yo espero que tenga una buena acogida, ¿no? Porque lo hemos hecho con bastante eh, compromiso, con bastante cariño, ¿no? Demostrar la vida de los insectos y también cómo influye eso en nuestra vida, ¿no? En la fauna en general, Claro, ¿no? claro, y Sí. también está en digital. Voy a dejar fijado en el primer comentario fijado en la transmisión para que ahí lo puedan chequear, porque este programa está siendo grabado, no lo hemos dicho al comienzo, pero estamos ¿Verdad? grabándolo por tema de horarios, pero cuando lo vean pueden dejar sus comentarios igual y yo se los hago llegar a José Carlos para que pueda responderlos. Así que les dejo Genial, también ese link para que lo puedan chequear el cómic, así que genial, genial. Sí, fue un cómic por encargo, ¿no? Este fue un proyecto por encargo, pero igual le metí bastante, pues, de lo mío, ¿no? Em, y yo espero que sigan apareciendo así, ¿no? Proyectos de este tipo, ¿no? Que involucre cómic, porque fue una propuesta que hicimos nosotros junto con mi colega, mi amigo Renato, acá al proyecto Polilac y al ministerio, ¿no? Fue una propuesta de hacer una historieta para niños y ellos aprobaron esa propuesta y ahí es cuando nosotros ya entramos a tallar con el guión y con el concepto, ¿no? Y yo creo que es una historieta que puede dar para más, o sea, de largo aliento, ¿ah? O sea, puede la aventura continuar, digamos, y estar ahí con las abejas como protagonistas, ¿no? claro. Así es, así es. Sí, creo que el cómic es un buen medio para contar este tipo de cosas, no solo narrativas, sino también informativas, ¿no? Sí, Y, y también los animales, hay unos comportamientos de los animales que son increíbles. Y hablar de esos temas creo que siempre es aleccionador, pues podemos aprender un montón. sí, 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 es cierto, sí. Y la magia del cómic, de la historieta, es que te plantea pues mundos bajo una mirada, ¿no? Bajo una mirada que es la del autor, ¿no? Y que eso se completa con la lectura, ¿no? Porque el lector también tiene una parte activa ahí en el proceso, ¿no? No queda ahí solamente en la propuesta, la lectura completa el proceso del cómic, ¿no? Así es, José Carlos. Bueno, ha sido un gusto tenerte otra vez aquí en el canal y poder hablar de tus investigaciones, de tus trabajos que estás realizando. Espero bueno, que volvamos a tener una siguiente charla con lo nuevo que estés haciendo. Y nada, pues felicitarte por pues, por estos trabajos que estás haciendo. La exposición se veía genial, que no pude verla, pero está por las fotos, creo que sí ha estado muy buena. Los comentarios también que me han hecho sobre la exposición fueron positivos, así que nada, felicitaciones por lo que estás haciendo.
Bueno, nada, Cristian, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, con todo gusto, cuando quieras. Y bueno, sí, cualquier cosa, estamos en contacto. Yo voy a seguir acá con mis temas, mis investigaciones y tratando pues también de aportar algo a la historieta peruana, ¿no? Eh, de un contexto también de investigación. Como te decía, la investigación me parece muy importante para que se desarrolle un arte, ¿no? Y bueno, voy a tratar de seguir ahí, dándole y a ver pues si se logra algo más en el futuro, ¿no? Así es, así es. Bueno, nos despedimos Dale, ahora y nada, otras recordarles que este programa ha sido grabado y que dejen sus comentarios aquí en el Instagram de Gran Odiseo de José Carlos, que pueden ahí contactarse con él también si es que necesitan algo de lo que han visto les ha interesado y quieren conversar bien con él, ahí por ahí los puede atender. claro, con mucho gusto, Cristian. Muchas gracias. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos los que nos van a ver y nada, un fuerte abrazo. Nos vemos a la siguiente. Chao.